Muy buenas noches, amigos y amigas, colegas. El tema de hoy, un tema vigente, se trata del delito en contra de la intimidad personal o familiar, es decir, de aquellos que difundan todo lo que está relacionado con la persona, con la familia, y lo hagan público. Fundamentalmente, este delito tiene que ver con todos los derechos y libertades, con los derechos del cuerpo de la persona, con los derechos de sí mismo, con los derechos hacia la libertad de culto, hacia la libertad religiosa, la libertad deportiva, la libertad filosófica y, por supuesto, el derecho a pertenecer a una de las minorías. Cualquiera puede ser LGBT, cualquier tipo de organización social. El derecho a mantener en reserva todo aquello que esté relacionado con sus mensajes, con sus fotografías, con los datos que mantenga en su teléfono, en su computadora, en las redes sociales, de ellos o de los familiares. Tiene que ver con el derecho a no ser difundida ningún tipo de información que le comprometan tanto moralmente, que le comprometan familiarmente, que le comprometan en su trabajo y que le comprometan inclusive socialmente. Inclusive pueden comprometerle para la comisión de un delito. Los derechos están garantizados en la Constitución de la República, en la ley internacional, en los pactos y acuerdos internacionales, sobre proteger la información individual personal. Dicho esto, pasemos a ver en nuestra legislación ecuatoriana qué se puede y qué no se puede. Se puede difundir información propia, personal, cuando esté relacionada con algún tema que la persona quiera hacerlo. Puede divulgarlo por las redes sociales, por cualquier otro medio, WhatsApp, cualquier medio telemático puede hacerlo. También puede divulgar cualquier asunto que sea de interés público, siempre y cuando respetando el no caer en una ilegalidad. ¿Qué no se puede divulgar? ¿Qué no se puede hacer? Porque caería en el delito que es sancionado de 1 a 3 años de privación de la libertad a quien adecúe su conducta a ese tipo penal. No se puede acceder a la información. No se puede examinar la información, interceptar la información. No se puede tampoco retener, no se puede reproducir la información, no se puede grabar, tampoco se puede difundir. Estas palabritas prohíben hacerlo bajo cualquier medio telemático, informativo, revistas, medios de comunicación, panfletos, anónimos, cualquier tipo que tienda a divulgar sobre la intimidad personal. Tampoco se puede publicar mensajes de datos personales. Tampoco se puede publicar datos personales, familiares, que estén relacionados con la persona o los familiares. Tampoco se puede publicar o hacer público audios, videos, la voz de la persona en contra de quien se le está agrediendo, si cabe el término. No se puede publicar postales de ningún tipo, fotografías de ninguna naturaleza. Tampoco se puede publicar
ningún tipo de soporte informático que pertenezca a esa persona. Eso es lo que no se puede hacer. Única y exclusivamente es importante, se puede hacer público, se puede publicar. Fundamentalmente en la práctica se dan los mensajes, la fotografía, el audio y el video, que es lo que más se presenta en la realidad y en el tema legal. Se lo puede hacer bajo dos circunstancias. Primero, cuando hay consentimiento de la persona. El consentimiento es expreso o el consentimiento es tácito. El expreso es cuando alguien coloca y dice puedo compartir, puedo publicar, le dan la autorización, le dicen sí, o aquel que se sobreentiende que le ha dado la autorización. Cuando es esa persona que publica, que hace público por las redes sociales, cualquier red social. Y usted no le ha llamado la atención, no le ha dicho absolutamente nada. Ese es un consentimiento tácito. Consentir significa estar de acuerdo. Consentir. Estar de acuerdo que lo publiquen, que lo graben, que hagan público el audio, el video. Más aún si usted es un artista, una actriz o cualquiera persona que pertenezca a un arte u oficio. O también si tiene alguna profesión. Cabe mencionar cuando usted puede realizar una filmación y que no le sancione la ley. Puede hacerlo usted cuando vea un delito flagrante, es decir, en la vía pública o no en la vía pública, en la escena cerrada. La escena abierta es en la vía pública, en el parque, en cualquier lugar, en la calle. Vea cometiéndose un delito o presumiendo que se va a cometer un delito. Una pelea en la callejera, en la calle, por ejemplo, una agresión entre presuntos familiares. También puede filmarse cuando usted puede obtener esa filmación, esa foto, ese audio de voz que le va a servir en un proceso judicial, que le puede servir en un proceso constitucional, cuando puede servirle para proteger los derechos humanos suyos o de esa persona a la que usted le está filmando. Puede hacerlo también cuando se presume abuso de autoridad, abuso del representante de la fuerza pública. También puede hacerlo en contra de aquel que ejerce una profesión y se presume que puede estar cometiendo un delito. Puede hacer audio, grabarlo, video, mensajes o cualquier otra situación. Puede filmar, tomar fotografía cuando sea de interés público, que no afecte a la seguridad del Estado, que no afecte a la integridad sexual de las personas, integridad psicológica de las mismas. Puede hacerlo. Recordemos, cuando no hay consentimiento de la persona se comete el delito y debe haber una autorización judicial para hacerlo. Si se quiere filmar, interceptar llamadas, por ejemplo, telefónicas, interceptar o los famosos hackers. Ese comete un delito y otros delitos más. Me refiero a este delito. Prácticamente son delitos cibernéticos, aquellos que se cometen dentro de la red, dentro de la telemática, que está sancionado, como dije, de 1 a 3 años de pena de privación de la libertad. ¿Cuál es el trámite? El trámite es sencillo. Si es que puede darse flagrantemente, habrá que llamar a la Policía Nacional ese momento para que elabore un parte y procedan a ir a la detención de la persona que está transmitiendo, por ejemplo, un video en vivo o está compartiendo fotografías o realizando mensajes a su teléfono, a su red social. Eso es flagrante porque está dentro de ese momento.
Mientras siguen haciendo, usted puede llamar a la policía. Claro, si es que llega pronto. Luego usted puede hacer una denuncia. La segunda forma del trámite es la denuncia. Puede denunciar ante la fiscalía. Cualquier fiscalía. Luego le sortean y usted en la denuncia tiene que poner sus nombres, apellidos, los fundamentos de los hechos, qué pasó, cuándo pasó, qué día pasó, lo más pormenorizado posible. Y tiene que poner el derecho, qué artículo de la ley, qué derecho se ha violado, a través de mensaje, a través de video, a través de qué fotografía afectó a la intimidad suya y las consecuencias que le pueden traer. Las consecuencias son graves. Por ejemplo, le suben un video o una fotografía o le graban una conversación en contra de su jefe o en contra de los dueños de la empresa y se divulga en Twitter o en cualquier otra red social. Le trae la consecuencia de un posible despido. ¿Qué pasa en la sociedad? Usted pertenece a un grupo vulnerable o a algún grupo LGBT, pero guarda su reserva, su intimidad, y alguien le divulga su vestuario, su forma de hablar, ese ya comete el delito, gravísimo delito, porque va a acarrear otros delitos más. El daño moral es gravísimo. Hemos visto con varias personas, personalidades, el caso Tántara 1, Tántara 2, muchos casos que no quiero nombrarlo, que se ha hecho público, inclusive a través de los famosos memes o las caricaturas. Eso afecta a la moral de la persona. Se puede hacer eso siempre y cuando sea de interés público o sea de personalidades públicas. Se puede hacer siempre y cuando no afecte el honor, no vaya en contra de las buenas costumbres, en contra de la moral, en contra del buen nombre, de la buena fama. Claro, si usted divulga de muchos políticos, ya no tienen fama, ya no tienen buen nombre, no habría problema. ¿Cuáles son las indemnizaciones? ¿Qué obtiene demandando? Hay el daño material y el daño inmaterial. El daño material es aquel que puede reclamar una indemnización económica. Me pregunto, ¿su honor cuánto vale? ¿El honor de su familia tiene precio? La libertad sexual suya, ¿cuánto vale? La libertad religiosa, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad deportiva, filosófica, ¿a cuánto asciende? No hay precio. Por eso que estas demandas son millonarias, en cientos de miles de dólares. Ese es el daño material. Le despiden de su trabajo, la mala fama en su barrio, en la sociedad, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el foro profesional. Entonces, ese es el daño material que se cuantifica en efectivo, en dinero. Por eso hay la reparación integral que uno solicita. Y el daño inmaterial se refiere precisamente a ese daño moral. Los dos conjuntamente constituyen la indemnización, la reparación integral, que también puede ser que pida disculpas públicas, que se reivindique por la misma red social a la que hizo daño, pero también trae otro tipo de consecuencias. ¿Cuáles son las otras consecuencias? Por ejemplo, las consecuencias son que quien afecte a su intimidad tiene un proceso penal por este delito, pero también se puede implementar o denunciar por otro delito, por ejemplo, el de chantaje. Amenaza y chantaje también se sanciona con privación de la libertad. Entonces tendríamos ya dos delitos, dos procesos penales en contra de esa persona que le hace daño, que ha difundido sus derechos de intimidad, de su cuerpo, de su mente, de su espíritu, de su alma. Puede ser que también se dé el delito de discriminación, el delito de odio. Por ejemplo, alguien que pertenezca a un grupo LGBT, le hagan memes, se le burlen,
le difundan su interés sexual propio, suyo. Hay que demandar por discriminación, por odio, por amenaza, por chantaje. También es grave porque puede ser que difundan se encuentra un teléfono o accede un hacker a su información y difunden, publican fotos, se me ocurre, que comprometan a su integridad física y le trae consecuencias ante la sociedad. Ese es un delito. Puede ser que esa fotografía le utilicen para medios pornográficos, por ejemplo, o para difundir un marketing pornográfico. Peor si es que se trata de niños, de niñas o adolescentes, mucho menos. Esas son las consecuencias gravísimas para las personas. ¿En contra de quién se demanda? Obviamente la demanda se dice descubrir autores cuando no se conoce. Cuando se presume hay que poner el nombre o los nombres de las personas. Generalmente se da este tipo de cosas de los ex enamorados, ex convivientes, ex cónyuges, inclusive de los mismos familiares que cometen este tipo de delitos. También, obviamente, las personas jurídicas, las empresas, las corporaciones, las fundaciones son perjudicadas y pueden demandar. ¿Qué pasa cuando hay hackers? Indudablemente ese ya es un delito informático, otro delito. Como ven ustedes, uno puede demandar por ir en contra de la intimidad, pero también otros delitos y las penas se sumarían en su momento. Luego de la denuncia se abre una investigación previa que dura 1 año, a veces 2 años, pero generalmente no demora mucho. Hay que presentar las pruebas. ¿Qué pruebas? Algunos colegas dicen materializar. Yo prefiero decir la palabra técnica. Hay que judicializar. No necesitamos materializar ante el notario. No. Simplemente se pide una pericia antecriminalística. El perito realiza la experticia para ver los mensajes, la triangulación de llamadas telefónicas o la experticia ante el Facebook, ante la red social Twitter, TikTok o cualquier otra. La experticia a la computadora, al teléfono de la persona, de la víctima y también del victimario, si ya logramos dar con el paradero o presumimos de quién es. Esa es la prueba fundamental. Obviamente hay que hacerlo bajo la doctrina de pedida, ordenada, practicada e incorporada conforme a la ley. Es decir, una prueba legal, constitucional, para que la otra parte no alegue ilegalidad y nulidad del proceso. Hay que rendir una versión en la etapa de investigación previa. Hay que pedir la versión del presunto victimario. Él tendrá el derecho a acogerse al silencio o no autoincriminarse. Hay que presentar testigos, por ejemplo, amigos que han visto la red social, 5, 10, 20, 30, los que sea. Familiares que saben el daño que le han hecho. Hay que pedir un perito psicológico para establecer el daño psicológico que puede causar la afectación a la intimidad personal y la difusión y publicación de los datos, mensajes, fotos. Hay que pedir una pericia de entorno social, familiar, laboral, a través de una trabajadora social, para establecer el alto riesgo que puede correr la persona afectada. Hay que pedir asimismo personas que declaren a su favor del daño que le han causado ante la sociedad, ante el barrio, ante el colegio, ante la escuela, la universidad, en el mismo lugar de trabajo, de profesión. Puede ser que sea, me imagino, un abogado, por ejemplo, y afecta a los clientes y obviamente pierde clientela, pierde fama. Inclusive en nuestra profesión hay abogados que cometen siempre este delito, difundiendo mal del colega, del compañero. Inclusive le tratan de ladrón. Hay colegas que cometen este delito. Claro, hay formas extrajudiciales en donde se arregla de mejor manera entre abogados. Sin embargo, no hay que caer en esa tentación de malos profesionales. El delito en contra de la intimidad personal o familiar también hace referencia a no difundir
información que está prohibida. ¿Cuál información está prohibida? Aquella que expresamente está en la ley, en la Constitución, como son aquellos datos que pongan en peligro la seguridad nacional. Actualmente no se puede difundir en un estado de emergencia datos, informaciones falsas que pongan en peligro la verdad, que pongan en peligro otros bienes protegidos como la vida, la salud. Eso está penado por la ley, de 1 a 3 años. Tampoco se puede difundir los datos que tengan o hagan referencia a niños, niñas o adolescentes, inclusive más aún por las redes sociales, por cualquier medio. No se puede difundir información de un proceso, por ejemplo, tampoco en contra de las niñas, niños, adolescentes, NNA, si están en un proceso administrativo, en un colegio, escuela o judicial. No se puede publicar, difundir información. Es sancionado por la ley. Y por supuesto tampoco se puede difundir la información de la indagación previa, que es el trámite en el donde nos habíamos encontrado y habíamos quedado. Luego de esta indagación previa, se formula cargos, o si es delito flagrante, se hace una audiencia. La formulación de cargos inicia el proceso penal y pasa a la etapa de instrucción fiscal, donde se judicializan toda la investigación, todas las pericias. Luego de ello pasa al juez competente para luego ser juzgados ante un tribunal conformado por 3 jueces y declarado culpable o inocente y establecida la pena, que es de 1 a 3 años, como había manifestado. Hago un llamado a que denuncien. No tengan miedo, denuncien este tipo de delitos que es muy frecuente, pero a veces las personas, el público, no sabe cómo hacerlo. Directamente ante fiscalía la denuncia, no necesita firma de abogado. Luego puede reconocer, aunque ahora tampoco puede reconocer la denuncia, la investigación continúa con la fiscalía. En su momento, cuando ya existe el proceso penal, usted tiene que presentar una acusación particular. Ahí establecerá usted el daño que se le hizo, deberá probar con psicólogos, con las pericias que había mencionado, todo el daño moral. Inclusive cuando salía o salen los medios de comunicación tradicionales, los medios de comunicación tradicionales también caen en una demanda por difundir, publicar, afectando a la intimidad. A veces le publican que ya es culpable de un delito sexual y resulta que después usted es inocente. Ahí cabe la demanda por daños, perjuicios e indemnización. Luego de esto también es importante señalar que no hay que difundir información que revele secreto de Estado, información que tenga que ver con determinada profesión. Por ejemplo, el abogado está prohibido difundir información que comprometa a su cliente. Si difunde información a la otra parte, comete el delito de prevaricato, sancionado con prisión. Tampoco puede difundir alguien que practica un arte, un oficio. Por ejemplo, nosotros que estamos vinculados con los artistas, con los autores, con los actores y actrices. Por ejemplo, un maestro de maestros que vaya a realizar su trabajo para algún artista y él le presenta su tema, él no puede difundirlo, no puede hacerlo público en ninguna red social. Si difunde una obra de un actor, por ejemplo, de una actriz que aún no la realiza, o difunde los derechos de autor, comete el delito y es sancionado de 6 meses a 1 año, hasta 3 años inclusive, por este tipo de delitos. Fundamentalmente, eso tiene que referirse a los delitos que afectan a la integridad personal, familiar, en los medios diferentes. Hago un llamado a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Peach and Greenland. Seguiremos dando tips sobre formas prácticas del derecho, formas prácticas que interesan a la colectividad, a los alumnos de las facultades. Un saludo
a la noble ciudad de Cuenca, las facultades de Derecho, de Loja, de Ibarra, de Tulcán de México, que nos habían escrito, de España inclusive. Un saludo muy cordial a nuestro hermano vecino de Perú y de Colombia. Espero que se formen excelentes litigantes, que sean los mejores abogados. Siempre ese es mi llamado. Hasta pronto.